Pantalla completa, permitir. Listo, ahora ustedes deben estar viendo mi pantalla completa del navegador. Bueno, del computador. ¿Sí? Sí, Sí, señor. ¿Aló? Bien. Sí, Entonces señor. ahora sí están viendo digamos, aquí tengo el navegador y están viendo la parte que tiene que ver con el tema que estamos trabajando, que es el del transformador. ¿Sí lo ven ahí? sí, Sí, señor. señor. Bien, ya lo... Entonces, los Señor. transformadores ustedes de pronto los han visto en los postes en la parte de afuera y si ustedes notan tienen tres líneas y esas tres líneas pues son porque viene en trifásica. Si ustedes de pronto vieron alguna información que yo les coloqué ahí en otros videos, explican que generalmente el neutro aparece en las casas, pero cuando nos transmiten desde la central hidroeléctrica solamente llegan tres líneas. Por eso usted generalmente ve que las torres de transmisión de energía solamente traen tres cables. Bien, ya digamos en la ciudad, sí se le, en algunas partes donde se distribuyen las centrales hidroeléctricas pequeñas, perdón, en las centrales eléctricas pequeñas, las estaciones de eléctricas o subestaciones eléctricas, viene un neutro para proteger los retornos. El neutro es una línea de retorno. Si no está balanceado, entonces va a haber una corriente en el neutro. Si está perfectamente balanceado, eh, no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces aquí aparece el transformador. Los invito a que revisen allá y vean el video para los que ya lo vieron excelente. Nos habla sobre qué es un transformador y cómo funciona y digamos en dónde podemos encontrar algunos transformadores. Si ustedes, creo que yo hice esa prueba, no sé si fue con ustedes en clase, que uno puede tener un adaptador o se les ha añadido el adaptador del celular, usted lo destapa y se da cuenta que también internamente traen adaptador. Si usted destapa un televisor, digamos todos los elementos electrónicos que usted los conecta hacia la línea de la red eléctrica domiciliaria y necesitan o son elementos electrónicos, tienen una transformación. Por ejemplo, el portátil tiene un adaptador para bajar esos 120 a 12 o 19, dependiendo cómo trabaja internamente el portátil. Así lo mismo el televisor, cuando es un televisor de LCD y otros elementos que son electrónicos. La licuadora pues no necesita eso porque ella trabaja directamente con un motor que recibe los 120 voltios de la red. Bien, entonces ahí aparece la explicación de lo que es un transformador, ¿sí? Y aquí aparece un dibujito, lo voy a completar porque creo que no se ve completo ahí. ¿Ustedes lo alcanzan a ver completo? No, señor. Aló. Sí, Sí, Bien, sí, completo. pero no aparece completo, es que a ese dibujito le falta un pedazo, no sé, también si ustedes cuando ustedes abren allá el curso lo veían el dibujo completo, porque yo acá lo veo, pues digamos que no lo veo de la misma forma que les aparece a ustedes. Voy a abrir un programita aquí que me permita de pronto dibujarles acá encima y completarles el dibujo y de pronto hacerles una explicación. Este de acá. Bien, entonces, voy a... ¿Están viendo el transformador? ¿Sí? Sí, Aló. profe. Sí, señor. Bien. señor. Aquí va a completar el dibujo, entonces esto viene así. Bueno, voy a ver si lo completo con el color que es. A ver si aquí hay colores de esto. Sí, eso. Entonces lo completamos más o menos así. Perdonarán, pero no es muy bueno mi pulso. ¿Sí? Entonces completa este transformador. Voy a resaltarlo acá. A eso se le llama el núcleo del transformador. Generalmente es un núcleo ferromagnético para aprovechar una cuestión que se llama la inducción electromagnética. Un transformador está hecho principalmente con un embobinado que es un arrollamiento de alambre. Si ustedes notan, ahí le dicen devanado, está aquí de color azul, y va a tener un devanado acá que es una especie de alambre esmaltado para que no haya contacto entre el alambre y a la corriente le toque dar todas las vueltas y salir. Bien,
Si ustedes de pronto hayan visto en algún momento, igual en el video aparece y explican muy bien, por eso escogí esos videos, son bastante didácticos. Entonces vamos a tener un devanado primario y un devanado secundario. El primario es por donde ingresa el voltaje y la corriente. Entonces vamos a tener una potencia de ingreso o de entrada, puede ser PI o PE de entrada, y una potencia de salida. En inglés aparece PO, que es output. ¿Listo? La potencia de entrada, ¿cómo se calcula la potencia? Si alguien me recuerda rápidamente. Pero no todos al mismo tiempo. Muchachos, ¿cómo se calcula la potencia? ¿Aló? Voltaje por intensidad. Listo, sí, voltaje por intensidad, muy bien, eso es. Entonces es el voltaje de entrada por la corriente de entrada. ¿Listo? Y la potencia de salida, pues va a ser voltaje de salida por corriente de salida. A este transformador lo vamos a llamar el transformador ideal, el transformador ya que no es ideal, es decir, el transformador ya, digamos, un ingeniero eléctrico lo ve de otra manera porque hay unas pérdidas y hay un poco de ecuaciones muy complejas. Nosotros vamos a trabajar el transformador ideal. En un transformador ideal se cumple una condición. La potencia de entrada siempre va a ser igual a la potencia de salida. Voy a colocarlo aquí. Potencia de entrada igual a potencia de salida. ¿Estamos claros? Sí, señor. Aló. Profe, una Entonces, pregunta. Sí. cuénteme. Aló. Cuénteme Si que la nos quedan potencia de 15 entrada, minutos más o digamos, menos que tengo esto como es para muy una hora. alta, entonces porque, digamos, si yo voy a conectar un celular ahí, No, no, porque no, es tiene que, que ser lo ojo, mismo. ¿qué define? Pues permítame, le explico lo siguiente. Entonces vamos a poner un ejemplo de un transformador reductor, que es los que utilizamos, por ejemplo, en los cargadores. Un transformador reductor recibe 120 voltios, ¿sí o no? ¿Aló? Sí, señor. Pero resulta Sí, que señor. la corriente de entrada en un transformador va a ser muy pequeña. Pongamos que esto va a ser 0,5 amperios, es decir, medio amperio. Voy a colocarlo acá con letras mejores. Bueno, entonces, la potencia de entrada va a ser 120 voltios por 0,5 amperios. Cuando yo multiplico la potencia de entrada, ¿qué va a ser igual? ¿Aló? Sí, profe. 60. Muy bien, 60 watts. En ese momento, con esa corriente de entrada y con ese voltaje de entrada, la potencia es de 60 watts. ¿Qué sucede en un transformador reductor? Él reduce el voltaje, pero como la potencia va a seguir siendo la misma, ¿qué se va a amplificar? La corriente. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un transformador con una salida de 12 voltios, ¿sí? Pero la corriente de salida va a ser de, en este caso, 5 amperios. ¿Sí me hago entender? Por lo tanto, la potencia de salida cuando la calcule va a ser 12 voltios por 5 amperios. Significa que la potencia de salida es 60. 60 watts. Entonces, en los transformadores ideales, decimos que un transformador cambia la relación de voltaje y de corriente. En este caso, teníamos un voltaje grande y una corriente pequeña. Se llama reductor porque el voltaje lo redujo. Tenemos un voltaje pequeño y una corriente grande. Pero al multiplicar, la potencia va a ser igual
tanto en el primario como en el secundario. La energía se convierte de energía eléctrica a energía magnética. Entonces aquí como es una energía y solamente sirve para AC, el transformador solamente trabaja para alterna, se convierte en energía magnética, viaja a través del núcleo de hierro y aquí hay una cuestión que llama inducción. Entonces la bobina en este caso, por ejemplo esta bobina lo que hace es que cuando atraviesa corriente, lo convierte en energía magnética y esta hace lo contrario, cuando le atraviesa energía magnética la convierte en corriente. Pero digamos que lo que hace es cambiar la relación entre voltaje y corriente. Aquí disminuye el voltaje, lo cual es súper necesario para poder alimentar elementos electrónicos porque los elementos electrónicos no funcionan con 120 voltios AC. Entonces por lo menos aquí ya salen 12 voltios AC. Después toca hacer otro circuito con otros componentes para convertir AC finalmente en DC, pero el transformador reductor hace el de los primeros pasos. El transformador de distribución que ustedes ven afuera en sus casas también hace lo mismo. En la planta de hidroeléctrica el generador produce miles de voltios. Póngale usted 100.000 voltios. Y el transformador de la red eléctrica baja esos 10.000, 15.000, 20.000 voltios a los 120 voltios. Por eso tiene que haber un transformador grande por ciertas zonas. A veces abarca unas cuadras, un barrio, por ejemplo, cuando son barrios pequeños, hay un transformador y ese transformador alimenta cierto número de casas y ese reduce el alto voltaje que son 15.000 voltios, lo reduce a 120 voltios. Porque para poder transmitir desde una hidroeléctrica muy lejana la energía eléctrica y llevarla hasta la casa y que no haya pérdidas, se necesita que haya voltajes muy altos. Entonces por eso le llaman alta tensión. Toca elevarlo a los generadores, producen 10.000, 100.000 voltios y lo llevan desde 100, 200 kilómetros, la represa del Guavio, por allá lejísimos, y nos llega esa energía a la casa. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Y a ver si aquí le puedo dar entonces para borrar eso. Y no me deja borrarlo. Venga a ver. Debe haber uno para borrar todo. Capturar la pantalla. Puedo capturar pantalla y todo. Qué maravilla. Puedo utilizar lapicito. Aquí hay un borrador. Control Listo, entonces Z. eso pues aprovecho. ¿Cómo? Control Z. No sirve. Ya lo intenté y no funciona. Nixon, gracias por tu colaboración. Bien. Punto positivo. Punto positivo por la colaboración, ¿sí o no? Entonces, vamos a ir bajando acá. Esto es para que ustedes lo lean, que está en la plataforma. Explicación de los transformadores eléctricos y esto es lo que yo les decía. Bien. La P en este caso quiere decir primario. Voy a explicar este dibujo que aparece acá y lo completo acá. Entonces, tenemos un circuito que va a ser el circuito primario. Entonces aquí vamos a tener el primario, que es por donde ingresa, y el secundario es por donde sale o obtenemos la salida del transformador. Miren que secundario tiene que ver también con salida. Por lo tanto, vamos a tener una corriente en el secundario, que aparece corriente en el secundario, E en el secundario, que es el voltaje en el secundario, una energía eléctrica en el secundario, energía eléctrica del primario, corriente del primario, voltaje del primario. ¿Listo? Aquí tenemos, esto sería generalmente, en el primario vamos a tener otros 120 voltios, ¿sí? Que son de energía alterna. ¿Claros hasta ahí? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Señor. Esto que aparece acá es NP y NS. Resulta que los arrollamientos tienen un número de vueltas y como tanto el núcleo primario como el secundario son iguales de grandes, entonces si yo coloco, por ejemplo, la relación de transformación si es elevador o es reductor,
depende del número de vueltas que tenga en el primario con respecto al número de vueltas que tenga en el secundario. Bien, por eso es necesario saber el número de vueltas del primario con respecto al número de vueltas en el secundario. Cuando yo construyo un transformador, entonces controlo la relación de transformación si los cables, repito, son iguales de gruesos, si el núcleo en ambos lados es el mismo, entonces el número de vueltas del primario con respecto al secundario me dice si es elevador, reductor o no hace nada. Entonces ahí tenemos el esquema básico de un transformador. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Bien, entonces vamos a ir acá, vamos a bajar nuevamente esta parte. Aquí entonces tenemos la relación que hay. La relación de transformación de un transformador se puede calcular de la siguiente manera. Y estas son como las fórmulas básicas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ahora sí. Tenemos el número de vueltas que hay en el primario dividido el número de vueltas que hay en el secundario me dice cuál es la relación de transformación, que va a ser igual al voltaje que hay en el primario sobre el voltaje que hay en el secundario, que también es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. ¿Sí? Y esa relación de transformación se le llama, o RT es relación de transformación, voy a colocar aquí, RT se le conoce como la relación de transformación. Por ejemplo, en el ejemplo que puse antes, si yo tengo un voltaje en el primario que es de 120 voltios y un voltaje en el secundario de 12 voltios, ¿cuál es la relación de transformación? Hago la división. Bien. Voltaje, correcto. Entonces la relación de transformación va a ser 120 dividido 12 y va a ser de 10. ¿Sí? Significa que reduce 10 veces. ¿Estamos claros? Sí, Listo. Sí, Entonces, señor. en unos ejercicios que yo les voy a colocar, pues yo le voy a preguntar, en un transformador que tiene 120 voltios en el primario y 12 voltios en el secundario, ¿cuál es la relación de transformación? Y usted la puede calcular. Por lo tanto, estas relaciones de acá, que son muy básicas y muy sencillas, son necesarias. También le puedo dar la relación de transformación, le puedo dar el voltaje en el primario y usted puede calcular el voltaje del secundario. O le puedo dar la relación de transformación y el voltaje en el secundario y calcula la del primario. También le puedo dar las corrientes. Con las corrientes usted calcula la relación de transformación y luego decirle si el voltaje del primario es tanto y usted calcula el voltaje del secundario. Mejor dicho, se pueden hacer muchas posibilidades ahí para que ustedes, digamos, entiendan qué lo o cómo trabaja desde el punto de vista matemático el transformador. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló, aló? No, señor. Señor. Bien. Entonces, aparece de una forma muy, muy, muy sencilla. Y finalizando, entonces lo que nosotros vamos a ver, vamos a revisar acá entonces, es los tipos de transformadores. Yo le puedo preguntar qué tipo de transformador es. Me toca aquí salir, ahora sí. ¿Qué tipo de transformador es? Y hay básicamente tres tipos de transformadores. Los transformadores que no hacen nada, es decir, que no tienen relación de transformación o que cuando usted lo calcula da 1. Por ejemplo, si tiene 12 voltios de entrada y 12 voltios de salida, usted dice, pues no está transformando nada, pero sí en algunos casos se suele utilizar para generar aislamiento y protección. A eso se le llama aislamiento galvánico. Es decir, se aísla a través del magnetismo, porque el circuito del primario no está conectado eléctricamente con el circuito del secundario. Si hay un corto en el circuito del primario, no se va a pasar al secundario y viceversa. Si hay un corto en el circuito secundario, no va a pasar al primario. Eso se suele mucho en usar en elementos de control. Por ejemplo, en fábricas
en donde el operario, los mandos de control están aislados eléctricamente de las máquinas gigantescas para que si hay algún problema eléctrico en una máquina gigantesca no vaya a salir afectado el que está operando los controles, es decir, el circuito de control está aislado. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un control remoto también, pero es óptico, el control remoto tiene su circuito, su pila y trabaja desde la comodidad de usted está sentado y usted sabe que si hay un corto en el control no va a dañar el televisor, pero al mismo tiempo si se daña el televisor por un cortocircuito, el que tiene el control en la mano no va a sufrir, porque hay un aislamiento, son dos circuitos diferentes eléctricamente. Tenemos transformadores eléctricos elevadores que elevan. ¿En donde los encontramos? El más común es la bobina de un automóvil. La bobina de un automóvil funciona con 12 voltios DC, que es lo que trae una batería de un automóvil, y para generar la chispa en los motores de combustión interna, la chispa de explosión en los motores de gasolina, pues se utiliza un transformador elevador que eleva a 15.000, 20.000. Después les pongo videos donde les muestro cómo es un transformador elevador. Entonces, con un voltaje muy bajo, usted puede producir 15.000, 20.000. Otro ejemplo más clásico son los Taser. Un Taser, que son esos elementos para defenderse, se han visto de la policía por allá en Estados Unidos o por acá los están vendiendo, o los mata, esas raquetas que son para matar mosquitos. También, usted le coloca una pila pequeña y produce 15.000, 20.000 voltios con una corriente muy baja. Entonces, ustedes ya saben, por eso no hace daño, porque usted eleva el voltaje pero la corriente es muy baja y recuerden que lo lesiona gravemente o lo puede matar a uno es la corriente en realidad, no el voltaje. Y tenemos los transformadores eléctricos reductores que son los que normalmente vemos en la casa. Bien, además de eso, nosotros vamos a tener ahí un videito que ese es el que son los tips de los transformadores y nos va a explicar también en el video está explicado qué es potencia de entrada igual a potencia de salida, como ustedes ven ahí, potencia del primario igual a potencia del secundario, como el voltaje del primario y el voltaje del secundario tiene que ver con el número de espiras y que yo puedo calcular los números de espiras o puedo calcular los voltajes conociendo tres variables de las cuatro que están ahí, usted despeja y calcula. Entonces ahí ese video también es una invitación para que ustedes lo revisen por fuera y realicen su, su taller que les voy a dejar en la plataforma y les envío una copia del PDF. Preguntas hasta